Amigos televidentes, bienvenidos al programa La Biblia Revelada el día de hoy. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y como el tiempo en televisión siempre se nos hace muy corto, quisiera entrar de lleno al programa del día de hoy. Me gustaría llevarlos a un pasaje de la Escritura que vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo número 17, Lucas 17, en el versículo 28. El Señor Jesucristo nos dice, así como sucedió en los días de Lot, así será, verso 30, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que cuando el Señor venga, regrese, encontrará una sociedad muy parecida a la sociedad que hubo en Sodoma y Gomorra. Es decir, que nos vamos encaminando conforme las generaciones pasan, conforme nos acercamos a la venida del Señor, nos vamos acercando a calcar una sociedad igual a la sociedad que tuvimos en los días de Lot. Y dice el verso 32 del mismo capítulo 17, acordaos de la mujer de Lot. Bueno, hoy quisiera hablar entonces del espíritu que se vivió en Sodoma, el espíritu que se vivió en Gomorra, que fue el lugar donde Lot habitó y de donde el Señor Jesús, desde luego, nos está dando esta lección y esta enseñanza. Me gustaría que usted analizara conmigo, porque este tema es súper interesante, abriendo su Biblia o anotando para más adelante leer Lamentaciones, que son lamentaciones de Jeremías, son cantos de endechas, de luto, de dolor. Lamentaciones capítulo 4, versículo número 6. Y ahí dice algo muy fuerte. El profeta Jeremías acusa a Israel de algo muy fuerte. Le dice, más fue la iniquidad de la hija de mi pueblo Israel que el pecado de Sodoma. O sea, que lo que yo leo es que Israel superó en pecado a Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruido por la ira de Dios, por las prácticas que tenían los sodomitas. Sin embargo, Lamentaciones 4:6 dice que Israel llegó a superar en pecado, en iniquidad a Sodoma, y eso asusta. Si nos trasladamos a nuestros días, y quizá esto es algo que nos va a asustar, es que en estos días, que son tiempos definitivos y finales, va a haber más maldad en el pueblo de Dios que en el mismo mundo. Yo quiero que lea conmigo, porque esto ya pasó en 1 Corintios capítulo 5, versículo número 1, y aquí se va a dar cuenta que si Israel superó a Sodoma y Gomorra, la iglesia en maldad supera al mundo. Y esto nos debe asustar, porque esto es lo que vivió el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Una iglesia que, dice el capítulo 1, fue visitada por dones, que fue visitada con revelación, que conocieron legítimamente al Señor Jesucristo. Sin embargo, dice Corintios 5:1, que la fornicación que hay en la iglesia, esa ni siquiera se nombra con los gentiles. Es decir, que la iglesia superó en maldad, en pecado al mundo, como Israel superó en pecado a Sodoma. Entonces, esto asusta porque son los días que nos vienen, y quizá prevenir a todos los cristianos que vamos a vivir escándalos fuertes como los que se vieron en Sodoma, y aún se superarán los pecados dentro de la iglesia que en el mismo mundo, y esto está escrito, registrado, es una palabra profética del Señor Jesús, para que cuando acontezca no nos escandalicemos ni seamos sacudidos en nuestra fe. Yo quisiera que todos los televidentes, a través de este tema, puedan ver que pueden caer a nuestra mano derecha, como dice el Salmo 91, 1000, y los de la mano derecha son los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cayendo por miles, pero dice, y a tu lado izquierda, hablando de las ovejas, de los santos del pueblo, podrán caer 10,000, o sea que se profetiza que caerán miles de ministros y 10,000 de ovejas. Pero hay algo lindo, hay un remanente. Salmo 91, pero a ti no te tocará, porque es tu cobertura, el Altísimo, es tu sombra, es tu castillo, porque le amas te guardará, mandará sus ángeles. O sea,
aquí en el Evangelio no es de mirar quién cayó y caer con él, quién tropieza y tropezar con él, sino que es seguir adelante, porque ya nos han escrito que en estos días vamos a escuchar escándalos en la iglesia, en la élite santa del cuerpo de Cristo, más fuertes incluso que los que se oyen dentro del mundo. A mí me gustaría mucho que pudiéramos entender que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y lo dice Judas y lo dice Pedro, como un ejemplo para nosotros, para que veamos que Dios, aunque es misericordioso, aunque maneja toda la gracia y la sangre de Cristo nos cubre, Dios no tiene por inocente al culpable. De hecho, la Biblia dice en Lamentaciones 4:6 que le vino un juicio a Israel por haber superado el pecado de Sodoma. Y en Corintios 5, en el verso 5, vemos que Dios no se queda pasivo ante la maldad y el pecado que se mueve en en la iglesia, sino que hay disciplinas y Dios toma cartas en el asunto en esta situación. Bueno, me gustaría mucho que pudiéramos estudiar el espíritu de Sodoma, porque aunque Sodoma fue destruido, la potestad quedó vigente. Y entonces esto está vigente para el día de hoy, y según palabras de Jesús, una vez más esta potestad va a querer ya no solo en una región, sino globalizar en todo el mundo su sistema. Y por eso tenemos que cuidarnos del espíritu de Sodoma, que está moviendo un sistema globalizado para poder atacar a la iglesia en el área de la santidad. Quizá podamos estudiar entonces ahora qué significa y de qué se trata el espíritu de Sodoma en el tiempo que nos resta. En primer lugar, Sodoma, que todo lo conocemos como pecado sexual, y sí es cierto, pero no solo eso es el pecado de Sodoma. Isaías 3:9, ahí usted va a encontrar la naturaleza y de qué se trata el espíritu y la potestad de Sodoma. Dice la Biblia, 3:9 de Isaías, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, ojo, como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ay de sus vidas, porque amontonarán mal para sí. Entonces, ¿qué es el espíritu de Sodoma? Descaro. Anote ahí en sus apuntes, Isaías 3:9, el espíritu de Sodoma es publicar el pecado, no disimularlo. Eso es igual a ser descarado. Creo con todo mi corazón que estamos en el tiempo en el cual el pecado ya no se va a practicar en lo oculto. ¿Por qué? Porque se va a perder la vergüenza, porque se va a perder el temor a Dios y el temor a ser exhibidos y a que nos quiten la cobija y a que enciendan la luz para ver la maldad y la perversión, sino que va a haber descaro, como quien dice sí y qué, y te callas, ¿verdad? O sea, ni siquiera es ruborizarme por el pecado, sino sí, y lo publico y lo exhibo, no me importa el pecado, que la gente se entere. Ese descaro está tan fuerte que hoy en día estamos viendo cómo a nivel mundial se está descaradamente legalizando el aborto. Creo que el crimen más deleznable, más cobarde que puede haber es precisamente el aborto. Un totalmente indefenso que la propia madre hasta paga para que puedan asesinar al fruto en su vientre. Creo que ese acto es totalmente deleznable, pero asusta que 39 naciones en la ONU, miembros de la ONU, acepten con libertad legalizar el aborto, que porque la mamá es la dueña de su cuerpo y que pues porque llega ese niño a su cuerpo, tiene todo el derecho de poderlo matar. Asusta. Y eso es descarado. Hay incluso sociedades que gritan con altoparlantes que debe aceptarse el aborto. Caray, el espíritu de Sodoma, como lo dijo Jesús, está regresando otra vez a esta sociedad. No cabe duda, porque el Señor Jesucristo también regresa pronto por su iglesia. Entonces, cuidado con el descaro. El descaro es que una persona empieza a pecar en oculto, pero conforme va convenciendo con argumentos su corazón, ya se vuelve hasta descarado, sea político, sea ministro, sea oveja, sea esposo, sea hijo, va el descaro y decir, sí, estoy pecando, ¿y qué? Y parte del espíritu de Sodoma
que vamos a estar viendo esas situaciones. Y cada vez, por ejemplo, la legalización del homosexualismo, donde los homosexuales ya salen a la calle de la mano, ya se besan pasionalmente, están en los parques, en lugares públicos, ya no les da vergüenza, salen a desfilar vestidos de mujeres. Ellos ya el descaro llegó. Ese es el pecado de Sodoma y lo estamos viendo. El adulterio, donde los hombres están en adulterio y sí, ¿y qué? Y les presento a mis amantes, ni siquiera a mi amante, ¿y qué? Y mi esposa ya lo sabe y mis hijos también, ¿y qué? O sea, hay un descaro terrible, pero esto no solamente en el mundo, sino que dentro de la iglesia y donde la gente lo está tolerando y la gente dice, bueno, justifican con argumentos el pecado que se está viviendo dentro de la iglesia. Entonces, yo creo con todo mi corazón que esto del espíritu de Sodoma, que el Señor nos está advirtiendo, tenemos que cubrirnos con la sangre del Señor, caminar en el temor. Algo que la iglesia tiene que regresar es al temor a Jehová. Lamentablemente mucha gente le echa a la leche, le echa mucha agua. Entonces cuando uno pregunta, mire, ¿y qué es temor a Jehová? Pues Dios no quiere que le tengas miedo, sino que solamente lo respetes. Momentito, Isaías dice que a Jehová hay que temerle y tenerle un terror terrible por las consecuencias que pueden haber por las rebeliones, por la maldad, por la iniquidad, precisamente por el descaro. Entonces yo creo que voy a tener que avanzar más. Cuidémonos, y la única forma de cuidarnos de este espíritu descarado de Sodoma es que el temor de Jehová permanezca, que inculquemos el respeto a los padres, que los hijos no le falten el respeto a los padres. No toleremos, por favor, no toleremos el pecado, no toleremos, sino que debe haber un temor del hijo hacia la autoridad, que se respeten a los maestros, a los directores, a los pastores. Pero ahora mi pregunta es, en este tiempo que estamos viviendo, donde lo estamos viendo, que ministros fallan, familias de ministros fallan, entonces ya viene la situación de decir, bueno, si el pastor falló, si la esposa falló, si los hijos fallaron, entonces yo también tengo derecho a fallar. Mire, momentito, vuelvo al Salmo 91, que caigan 1000 y 10,000, pero que a mí no me toque. Yo tengo que ser del remanente que me mantengo de pie, firme hasta la venida del Señor, porque el evangelio es de permanencia. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, el hecho de que veamos la maldad en la iglesia no justifica que entonces nosotros también lo hagamos. Tenemos que guardarnos del espíritu de Sodoma y repito, la forma de guardarnos es que el temor del Señor caiga sobre nosotros, que vivamos enamorados de Él, para que si cualquiera quiere ser infiel a Él, nosotros tratemos de mantener esa pureza y fidelidad, porque recordemos que el que perseverare hasta el fin, esto es de permanencia voluntaria totalmente, ese será salvo. Algo más del espíritu de Sodoma para seguir ahondando. Jeremías 23:14 nos habla algo más de Sodoma. Dice que los profetas de Jerusalén, otra vez, no son profetas del mundo. Esto no es Nostradamus, este no es algún ocultista, un astrólogo que lee signos zodiacales. No, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, dice Dios. Cometen adulterios los profetas, andan con mentiras, fortalecen las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. Me son todos ellos como Sodoma. Ojo, ellos, estos profetas falsos, me son como Sodoma. Es decir, un espíritu de mentira profético. Mire, si de algo tenemos que cuidarnos hoy, es del movimiento profético. Explico, la Biblia habla de profetas y hay profetas habilitados por el Espíritu Santo. Los profetas de Dios siempre están sujetos a una autoridad. Eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento totalmente registrado. No hay alguien que deba trabajar suelto, sino que todos deben trabajar en un colegio ministerial. Regularmente hoy están surgiendo muchos grupos proféticos, regularmente de mujeres, que se revelan a los pastores, se reúnen piadosamente para orar y desde luego ahí empiezan a desencadenar profecías donde yo te profetizo a ti. Y regularmente lo que profetizan es abundancia económica, sanidad, que le va a ir bien en el amor, que va a ser un super mega hiper predicadora en el futuro,
etcétera, etcétera. Regularmente profetizan, como dice la Escritura, cosas que jamás hacen volver el corazón de la gente que está en maldad a la santidad. Si algo tiene el ministerio profético, que sí existe el ministerio profético, es que nos hace volver el corazón del error del camino. Si algo tienen los profetas, es que enderezan la senda del que está perdido. Por ejemplo, Jesús, cuando se aparece con la mujer del pozo, la samaritana, no se apareció para darles cuál era su diagnóstico, no, le pone la medicina. Le descubre su pecado, porque eso hace el ministerio profético, saca a luz lo que está escondido y le denuncia que ella ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. ¿De dónde le supo Jesús? Se le activó el don de ciencia porque está operando como un profeta, pero le está poniendo la medicina que se convierta. La mujer salió de la entrevista profética con Jesús totalmente convertida, para abandonar al amante, para pedirle perdón a las mujeres que había ofendido y para gritarle al mundo entero que su conversión era totalmente verídica y que era real, que era genuina. Y entonces llega a predicarle a la gente que también está necesitada de Jesucristo, que lleguen a conocerlo. El ministerio profético endereza la senda. El ministerio profético no es, como dice Jeremías 23:14, el que fortalece las manos del malo. La gente está en pecado y viene el profeta, así dice el Señor, te va a prosperar. ¿Cómo te va a prosperar? Estás en pleno adulterio, como dice Jeremías 23:14. ¿Cómo te voy a prosperar? Estás robando, estás mintiendo, estás estafando, eres un verdadero rebelde. Creo con todo mi corazón que sí nos hace falta el ministerio profético en la iglesia, pero el que hace convertir el corazón, como Juan el Bautista, donde lo que está alto, altivo, lo baja, lo que está cuitado, menguado, lo sube, el camino torcido lo endereza. Esa es la función profética, le hace a Juan el Bautista, que es el modelo de profeta del Nuevo Testamento. Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado con la mentira profética, porque esa es parte de Sodoma, como bien lo acabamos de leer en Jeremías 23:14. Me gustaría leer mucho con ustedes Jeremías 5:29, apunte o lea Jeremías 5:29, dice Jehová, no castigaré esto, o sea que Dios castiga, de la gente que no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en mi país. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dominan por mano de ellos y mi pueblo así quiere. Ahora, permítame, según este pasaje, dice la Escritura que a Israel llegaron profetas falsos para profetizar mentira, porque a la gente, como bien dice aquí, a la gente le gusta oír cosas que sean buenas. Es decir, si le profetizan salud, dinero y amor, wow, ese es el megaprofeta. Me está profetizando de un destino excelentísimo. No le importa a Dios mi pecado, no le importa lo que estoy haciendo, sino que Él quiere prosperarme, bendecirme. Entonces la gente dice, si la palabra es buena, recíbala. Ahora, si le advierte de un juicio, de un pecado, entonces rechácela porque no es Dios. Un momentito, mire cómo trabaja Dios. Y lo que Él castiga y lo que Él aborrece es que los profetas profeticen mentiras. Te va a ir bien cuando Dios tiene algo que condenar de esa persona, de ese ministro, de esa congregación. Pero la Biblia dice, pero a mi pueblo así quiere. O sea que cuando el pueblo oye una palabra, así te dice el Señor, arrepiéntete, conviértete, arregla tu vida, eso no le gusta al pueblo. Y eso es legalismo y eso es religiosidad. Pero cuando estás en pecado y te profetizan algo bueno, algo de prosperidad, de salud, de amor, de proyección ministerial buena, entonces eso sí lo acepto. Y la Biblia dice que eso es lo que Dios castiga: al profeta mentiroso, al pastor que tolera a ese profeta y al pueblo que así quiere. Bueno, entonces yo creo que con esta Biblia tenemos claro que el espíritu de Sodoma es traer a la iglesia una palabra que jamás le denuncie su pecado ni choque con la conducta que es carnal y que es contradictoria a la palabra. Salmo 52:1, ¿por qué tú, poderoso, te jactas de la maldad? La misericordia de Dios es continua, eso lo tenemos claro, la misericordia, el perdón al pecador es continua, pero agraviaos, maquina tu lengua engaño como navaja afilada.
Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Creo, mis amados televidentes, que si algo tenemos que aborrecer es la mentira y llamarnos nosotros a engaño. Si sabemos que algo está mal, gracias a Dios para eso existe la Santa Cena, y gracias a Dios en Quetzaltenango la mayoría de iglesias creemos en la administración de la Santa Cena, donde ahí le queremos poner un alto a nuestra vida carnal, juzgarnos a nosotros mismos delante del Señor y ver la forma de cómo salir de la iglesia para cambios y transformaciones. La iglesia no es un lugar para acomodarnos a una vida carnal espiritual. La vida de congregación y de iglesia no es voy a la iglesia y como ya oí mensaje y como ya canté, ya alabé al Señor, ya estoy tremendamente bien. Claro que eso le gusta a Dios. Él, de hecho, creo que todos tenemos claro que a Él le gusta que le alabemos y con expresiones de alabanza. Creo que a Él le encanta que nos congreguemos, pero el congregarnos debe tener un mensaje claro de salir para una transformación, para cada vez ir alcanzando la meta del creyente, que es alcanzar la estatura del varón perfecto. No podemos quedarnos enanos en la estatura que ya tenemos y conformarnos, porque nos llamaron a alcanzar la estatura del varón perfecto. Quizás si volteamos a ver atrás de lo que éramos con lo que somos, hemos avanzado mucho, pero no podemos relajarnos porque no nos llamaron a acomodarnos a una estatura, sino llegar a alcanzar todos los días de nuestra vida, pelear por alcanzar la estatura del varón perfecto. Y creo que si volteamos a ver atrás, de lo que éramos a lo que somos, han habido muchos cambios, pero a lo que nos falta, creo que entonces no podemos relajarnos, sino que tenemos que seguir caminando adelante. Por razón del tiempo, tengo que seguir adelante, y otro de los pecados de Sodoma, aparte del descaro, aparte del espíritu profético mentiroso, está en la soberbia, en el pan de sobra, en el ocio y en la avaricia. Ezequiel 16:49. Si usted puede abrir su Biblia o anotar Ezequiel 16:49. Esta fue la maldad de Sodoma. Escuche cuál fue la maldad de Sodoma. No solo fue el pecado sexual, homosexual. Escuche. Tu hermana, soberbia. Ese es el pecado, la soberbia. Pan de sobra y abundancia. Ocio. No fortaleció la mano del afligido ni del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Bueno, Ezequiel 16, 49, 50, la soberbia, el pan de sobra, el ocio y desde luego la avaricia. Vamos a ver que la Biblia, cuando habla de la soberbia, está hablando de la gente que cree que todo lo sabe y que nadie le puede corregir y que nadie le puede enseñar. De hecho, hay mucha gente que por eso no va a ninguna iglesia, porque a todos los ve mal, todas las iglesias tienen errores, los pastores no le damos la talla, ellos saben más que nosotros, y entonces no se congregan por soberbios. Creen que son los únicos poseedores de la verdad. Y otros no se congregan porque no quieren, como vimos en el rubro pasado, que se les corrija su pecado y su maldad. Entonces mejor prefieren no ir a la iglesia. No quieren ir a la iglesia donde saben que van a ser golpeados por la palabra, que es una espada de dos filos, donde les va a discernir los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Entonces la gente, por soberbia, no quiere congregarse, oír la palabra, oír un consejo, y eso es una actitud de sodomita. Sodomita entonces no es aquel que se acuesta con otro hombre solamente, sino es aquel que no acepta un consejo, nunca lo pide porque cree que lo sabe todo, y eso es algo que obviamente vemos que al Señor no le agrada y es muy peligroso andar en ese camino. Sigo adelante. La soberbia, aparte de la soberbia, está el pan de sobra. Aquí quizá quisiera hablar de que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos abundados y sobreabundados, pero quizá no hemos entendido por qué Dios quiere sobreabundarnos. La abundancia es para que la vivamos, para que la disfrutemos, pero la sobreabundancia es para que la compartamos, y es lo que quizá no hemos entendido. Mire, nadie es lo suficientemente pobre o escaso para que no tenga algo que dar.
ni nadie es suficientemente rico para que no pueda recibir. Pero el problema de mucha gente es que cuando tiene, viene un espíritu de avaricia, de inconformidad, y entonces quiere más, y quiere más. Eso lo dice la Escritura en aquella parábola que puso Jesús, de un hombre que la cosecha le dio tanto, pero tanto, que él no se imaginó que iba a recibir tanto, que llenó sus graneros. Entonces dice la Escritura, Jesús lo ejemplificó, de que el hombre dijo, bueno, ¿qué hago? Todo lo que tengo de cosecha no me cabe en mis graneros, ya no cabe nada, todo está full. Entonces lo que dice el hombre, en vez de, porque ¿qué hubiera hecho usted? Yo sé que usted como buen cristiano, todo lo que le sobró lo hubiera repartido. Yo sé que usted hubiera buscado la iglesia para comprar un terreno, para construir un auditorio más grande, para ayudar a los pobres, huérfanos, viudas, necesitados. Yo sé que usted hubiera hecho eso, pero el de la parábola que Jesús puso, no. Él sabe qué hizo en su avaricia, mandó a derribar los graneros que tenía. Y mandó a edificar unos más grandes para que ni un solo grano quedara fuera de su propiedad. Él nunca pensó en repartir. A pesar de la abundancia que ya tenía, la sobreabundancia la quiso para seguir amontonando. Y creo que usted conoce el pasaje de Proverbios que dice que el que acumula vendrá a pobreza, pero el que reparte vendrá a prosperidad. Creo que todos conocemos ese pasaje y por eso es que nos empezamos a enamorar de la doctrina de dar y empezamos a dar y sabemos que mientras más demos, más bienaventurados seremos. Jesús lo dijo, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces, este hombre le dijo a su alma, según la parábola de Jesús, alma mía, ya tienes una abundancia de bienes, ya ni un grano repartí, ni un grano se perdió. Ahora disfruta y escúcheme, el alma no disfruta de dinero. Alma mía, come y bebe y sáciate. O sea, el problema está en que el hombre cree que su alma se alimenta de las cosas de afuera. Cree que el alma se alimenta de las cosas materiales. Y ese es un error que está llegando a la iglesia con una mala doctrina que se llamó la doctrina de la prosperidad económica, donde a la gente le han puesto en la cabeza que la bendición es la economía y la economía y la economía y que esa es la bendición, y han hecho a los cristianos tan materialistas que cuando los saludan a uno, estoy súper bendecido porque hice un buen negocio, estoy súper bendecido porque hice ventas, estoy súper bendecido porque estoy estrenando, como que la bendición fueran las cosas materiales. Cuando ya tenemos todo un libro entero de 12 capítulos, 12 número apostólico, que es el libro de Eclesiastés, donde nos dice que todo lo que hay debajo del sol, todo es vanidad, porque todo perece y porque todo se acaba y porque cuando nos vayamos de la tierra y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio, nada de lo que hicimos aquí, aunque Dios nos lo haya dado, nada nos llevaremos. Entonces, una vida material es una vida muy simple. El apóstol Pablo en Corintios 15 dijo, si nosotros esperamos de Jesús solo para cosas de esta tierra, somos de los hombres los más dignos de lástima. Lo dice también el Evangelio, el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en justicia, gozo y paz por el Espíritu, no por las cosas que obtenemos, sino por la buena relación que tenemos con el Espíritu. Pero el pecado de Sodoma es que el pan de sobra lo hace una persona tacaña, una persona que no comparte, una persona que no sirve y una persona que se olvida de las necesidades tanto del ministerio que le cubre, tanto de la iglesia como de los huérfanos, viudas, desamparados, que de esos hoy en día abundan y cada vez van a abundar más, porque la situación precaria económica, obviamente, según la Biblia, irá de mal en peor. Entonces siempre tendremos a quien ayudar. Este es el espíritu de Sodoma. El espíritu de Sodoma es ocio, la falta de actividad, la falta de trabajo. O sea que Dios está en contra de que la gente sea ociosa, no solo en su reino, porque hay gente que es muy trabajadora, dice mi hermano, yo soy bien trabajador, me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto tarde trabajando, pero no solamente es el trabajo secular, sino el trabajo en la obra de Dios. Mi pregunta es, ¿cuánto usted que es profesionista le dedica a la obra de Dios, a hablarle de Cristo a sus pacientes, de hablarle de Cristo a la gente? ¿Cuánto usted trabaja para el reino? Porque el ocio es un pecado de Sodoma. Somos sodomitas, aunque vayamos a la iglesia, cuando no trabajamos en la evangelización.
Somos sodomitas, aunque no estemos viviendo una vida promiscua sexual, cuando no trabajamos discipulando gente, cuando no hacemos el trabajo de compartir nuestra fe de lo que es Jesucristo para nosotros. Ahí estamos en ocio. Cuando no servimos en la iglesia, tenemos 1000 pretextos para no servir en la iglesia. Ese ocio no es otra cosa más que un espíritu sodomita queriendo entrar en el pueblo de Dios. Ya vimos que entró en Corinto, es una iglesia de Cristo. Ya vimos que entró en Israel. Por eso tenemos que cuidar para que eso no llegue a nosotros. Y por último, aunque hay muchas cosas más que ver, pero por razón del tiempo, Lucas 17:28, leo rápido. Asimismo, Lucas 17:28, como sucedió en los días de Lot, la gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba, edificaba, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es lo que el Señor está censurando de la generación de los tiempos de Sodoma y Gomorra? Es llevar una vida cotidiana, porque si usted ve bien claro, no es malo comer, no es malo beber, no es malo comprar ni vender, no es malo plantar ni edificar, pero lo que el Señor está condenando es tener una vida cotidiana sin tener a Dios en nuestra noticia, sin tener a Dios en nuestras actividades, sin tener a Dios en cuenta en nuestro proceder, tener una comunión con Él, sin tener contacto con su gloria, tener una vida normal, porque usted está viendo, nada de esto es ilícito. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, no es ilícito. Lo que es ilícito es tener una vida común sin tener comunión con Dios. Tener una vida común como que no fuéramos de Cristo, como que no fuéramos hijos de Dios. O sea, estamos siendo reprendidos por el Señor para que nosotros podamos vivir una vida conectada con el Espíritu, una vida conectada con el Señor, no una vida desenchufada y que solo me conecto en el culto con el Señor o en mis vidas devocional y de ahí todo el resto del día la paso viviendo una vida normal, como que no fuera una persona ilusionada por su venida, una persona que esté expectante de su regreso, como que no me esté diciendo la política que Él ya regresa, como que no, la ecología no me estuviera gritando Cristo viene, como que la vida económica mundial y la globalización no me estuviera gritando Jesús viene. Vivir una vida normal, tranquila, sin Dios en mi noticia, sin la esperanza de su venida. Entonces eso sí es puramente vivir una vida de Sodoma. O sea, puede vivir una vida donde, hermano, no estoy en la cantina, hermano, no estoy con otra mujer, hermano, pero si tú no tienes comunión con el Señor, tienes una vida común y corriente, sin tener a Cristo, solo viviendo de moral, solo viviendo una vida ética, pero no tienes contacto en el lugar santísimo, no entras a la presencia del Señor, donde esa presencia es una presencia íntima entre tú y Él, entonces está habiendo un peligro porque es el tiempo de Sodoma. Amigos televidentes, el tiempo se me ha ido, quisiera hablarle más de lo que es el espíritu de Sodoma, pero vamos a quedarnos con esto, solo recordarle que este programa es presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, donde lo estamos esperando con los brazos abiertos. Créame que para nosotros sería una bendición contar con su asistencia y que podamos juntos edificarnos, esperando con ilusión y con amor la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.